Seguimos con más informaciones a través de Radio Preludio 100.9 y estamos con la diputada y un invitado muy importante y vamos a conversar. Carolina Marzán, diputada, gusto de saludarla, bienvenida a Preludio Noticias. Muchas gracias, Julio, un gusto, y a través tuyo, obviamente, saludar a todos y a todas quienes están en sintonía, siempre este abrazo virtual y siempre esperando que cuando pase esta pandemia nos podamos reencontrar. Hoy día, ojo, andamos con todas las medidas sanitarias, resguardándonos y conversando con la comunidad porque eso es fundamental, así que abrazo a todos y a todas, y la mascarilla de repente nos impide un poco identificarnos, así que igual es, claro, he tenido que decir la Paulita de los Venegas, no nos ubican, pero aquí apoyando con todo al futuro gobernador, porque hay que instalarlo, hay que decretarlo, Aldo Valle. Bueno, con él precisamente estamos, una figura nacional muy importante en el mundo académico, hombre de la región, Aldo Valle, gusto de saludarlo y bienvenido a Preludio Noticias. Buenas tardes, Julio, muchas gracias por esta invitación y desde luego saludo también a todas y a todos quienes nos estén escuchando. Un agrado para mí estar aquí en San Felipe. Bueno, alguien nos está escuchando y está diciendo, ¿y este señor es de la costa? ¿Y dónde está la región de Aconcagua? ¿Qué nos puede ofrecer él? ¿Qué sintonía tiene con nuestros problemas? ¿Qué le podemos decir a esos auditores, Aldo? Bueno, nosotros hemos dicho en nuestra campaña que uno de los ejes inspiradores será descentralizar hasta que duela, decimos. Porque Aconcagua, me parece a mí, hace varias décadas atrás, por un acto de fuerza, fue incorporada en una macrorregión, pasando a llevar una historia de identidad, de tradición, de autonomía, que era de la primera mitad del siglo XIX, San Felipe es una de las provincias fundadoras, de la Constitución de la República. Y claro, la división político-administrativa que se llevó a cabo en el año 1974 desconoció totalmente ese proceso histórico, y por lo mismo el reclamo, que yo estoy escuchando en cada oportunidad es que aquí se requiere de una región que responda a esa historia, a esa identidad y desde luego al patrimonio y a las capacidades que por sí misma tiene el Valle de Aconcagua y sus provincias. Y obviamente que mi propósito es representar a la mayoría y a la expresión, desde luego, democrática del Valle y de las provincias de Aconcagua, y por lo mismo estaré con esa causa de mayor autonomía y ojalá de constitución de una región, porque el Estado y la autoridad pública no tiene título para imponerle a los territorios la forma en que se deben organizar, y por eso que no tengo ambaje en decir que me parece una demanda legítima que yo voy a apoyar en la medida, obviamente, que responda y exprese a la mayoría social y política de Aconcagua. Carolina, que ha estado en terreno durante tanto tiempo, conoce perfectamente bien el sentimiento que tiene el aconcagüino, y cuando digo el aconcagüino también hablo de la gente de Petorca, de la Ligua, que se siente muy integrada por esta tradición y por lo que fue en algún momento la provincia de Aconcagua. ¿Cómo podríamos generar un mecanismo en donde las bases, como usted lo plantea, puedan efectivamente verse representadas? Hoy día tenemos un sistema absolutamente vertical, presidencialista, incluso en las regiones, en donde no se ven las comunidades reflejadas, y un poco también eso podría explicar toda esta movilización social que hemos tenido en el último tiempo. Bueno, uno de los conceptos, creo yo, matrices para esto es que la democracia lo que debe hacer genuinamente siempre es distribuir el poder y no concentrar el poder. Pero el que tiene el poder no lo quiere soltar. Exactamente. Pero yo creo que ya está claro, que con movilización, con articulación, con organización, la ciudadanía puede hacer muchísimo, Y parecía imposible que pudiéramos finalmente dejar atrás mediante un procedimiento institucional la Constitución de 1980. Sin embargo, en un año nos encontramos con que hoy día hay, ¿no es cierto?, un 78% de la ciudadanía que fue, incluso con pandemia, a decir: yo quiero que haya una nueva Constitución. Y por lo mismo, ¿cómo se encausa? Se encausa desde luego también con voluntad política de las autoridades, y lo que yo quiero hacer es comprometer mi voluntad política como futuro gobernador, en el sentido de que es una expresión legítima, mayoritaria,
y que por lo mismo a mí lo que me corresponderá es apoyar y representar. No tengo yo la decisión, ¿no? Porque corresponde finalmente, y con toda seguridad también en la nueva Constitución, al Congreso Nacional, la división política y administrativa. Pero yo desde ya, digamos, comprometo mi opinión en el sentido de que aquí es muy legítimo reivindicar una historia, una tradición de autonomía que es la provincia o de Aconcagua, ¿no? Incorporando desde luego a Petorca, porque la unidad geográfica, la continuidad histórica, cultural, obviamente se da entre estas hoy día 3 provincias y creo yo mucho menos o nada a veces con las provincias de la costa de la región. Estamos hablando con Aldo Valle, candidato a gobernador regional, un cargo que también ha sido bien polémico porque no tenemos muy claro sus atribuciones. Ahí va a haber un tema bien complejo que yo me imagino que va a tener una marcha blanca y va a tener que pulirse mucho. Pero en lo concreto, hay 3 aspectos que a nosotros nos parecen en Aconcagua fundamentales. Primero, el tema de la inversión en infraestructura. Usted verá que encuentra autopistas de Quillota para allá, infraestructura, hay ferrocarriles, hay de todo, y para acá la verdad es que tenemos una carretera que no alcanza ni para camino si uno lo compara con cualquier provincia sureña, ponte tú. Segundo, el tema de la sequía. No hemos visto realmente, hemos visto muchos anuncios y muchos estudios, pero no hemos visto ninguna obra real importante que solucione en gran parte esta medida. Hemos visto más bien soluciones parche. Y lo otro, un tema que usted es máster en aquello y que tiene que ver con la educación. ¿Cómo podemos abordar esas 3 grandes materias? Bueno, yo creo que es evidente que la región tiene una desintegración social, cultural, básicamente también porque hay un déficit de conectividad, ¿no? En la medida en que todo se deja como respuesta del mercado, no hay, por ejemplo, transporte público, ¿no? Yo siempre hago referencia a lo que fue mi propia biografía. Yo crecí en La Cruz, ¿no? Y yo desde La Cruz viajé en tren desde los 15 años a Valparaíso a estudiar, porque habían trenes que salían de Yayay, claro. Habían trenes que salían de La Calera, había otros que salían de Quillota. Bueno, aquí también, pero se acabaron. Pero también se acabaron. Esta región tenía además la condición, creo yo, de ser un empalme, un centro neurálgico, ¿no? De Yayay salía el ramal, ¿no es cierto?, que unía finalmente el ferrocarril Santiago-Valparaíso con los Andes y Mendoza. Exacto. ¿No? En Calera salía el ramal a Iquique, ¿no? Y yo recuerdo haber llegado muchas veces ahí a escuchar, digamos, el anuncio por los parlantes, con un gran eco en esa estación de La Calera, en que se anunciaba la salida del tren a Iquique. Y un poco más allá, ¿no?, para ver cómo la región estaba integrada mucho más que hoy por el ferrocarril, en San Pedro salía el ramal a Quintero, ¿no? Y hoy día no existe nada de eso. O sea, hoy día somos una región menos moderna, en el mejor sentido de esa palabra, que lo que éramos en los años 70. Conectividad es fundamental, porque allí lo que hay en realidad es oportunidades también para la democracia, oportunidades para la integración social, oportunidades para la integración cultural, y eso no existe cuando no hay conectividad. Una democracia no puede ser inclusiva si los territorios quedan aislados de la manera que hoy día están en nuestra región. En materia de sequía, yo creo que aquí hay una prioridad, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura hídrica, ¿no?, de hacer un buen uso y retención de las aguas superficiales. Aquí se produce un fenómeno muy extraño, digamos, que es que en virtud del régimen jurídico, a algunos les conviene mucho que las aguas superficiales se conviertan lo más pronto posible en aguas subterráneas. Exacto. En razón del régimen jurídico del agua. Eso ha hecho que también haya faltado la voluntad política para retener y para construir infraestructura que permita, ¿no es cierto?, acceder al agua, no en razón del poder adquisitivo de la familia. Entonces, aquí es lacerante, creo yo, para la democracia nuestra, pero mucho más, digamos, para quienes padecen directamente ese perjuicio. No puede ser que el acceso al agua potable, ¿no?, que el acceso al agua para la agricultura de pequeña escala o para la crianza, ¿no?, familiar, de una ganadería también, que muchas veces es el sustento, ¿no es cierto?, de muchas familias rurales,
ello dependa hoy día de cuántos derechos de agua pueden adquirir. Eso no puede ser, porque finalmente quienes tienen todas las posibilidades de salir adelante es la agricultura a gran escala. Nadie dice que no haya agricultura a gran escala, porque eso obviamente se requiere, pero es muy necesario saber conciliar bien, lo que yo siempre señalo así, en estos términos. Los derechos privados que representan intereses privados deben tener un límite en el bien común. Y a propósito del agua, Chile tiene la regla contraria. Los intereses privados no tienen ningún límite en el bien común, y eso hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo. Entonces, obviamente que se requieren también de otras acciones, que es que tenemos que cultivar una cultura, una idea también del aprovechamiento, del uso del agua, eso también, pero las primeras medidas, me parece a mí, tienen que ver con infraestructura y con el régimen jurídico que permita, digamos, acceder al agua. Y sobre educación superior, bueno, yo creo que San Felipe en particular ya tiene una oferta en educación universitaria, pero me parece que todavía en formación técnica requiere, digamos, de un impulso mayor. Pero también en educación universitaria, ampliando, diversificando las carreras que se ofrecen en la provincia de San Felipe. Yo también creo que este es un área fundamental para que las personas tengan más oportunidades, para que el país aproveche mejor el talento de las y de los jóvenes de San Felipe. Pierde mucho un país cuando no da oportunidades de educación. Carolina. Súper cortito, porque está el diputado Chilini, y me gustaría también que compartiera espacio con ustedes. Muy, muy cortito, porque yo ando acompañando al futuro gobernador Aldo Valle, porque como diputada del Distrito 6, Quinta Cordillera, pero ojo, él es candidato a gobernador por toda la región, me he preocupado de transmitirle la inquietud de lo más íntimo del corazón de una comuna, que son las organizaciones, que es el barrio, la necesidad y las demandas de los barrios, para que las personas sepan que no es solamente una mirada macro la que se ve, sino que lo importante son todas las demandas que surgen desde los barrios, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de acceso a la cultura, cuando hablamos de acceso al compromiso en general. Entonces, a mí, obviamente, por eso me convoca, por eso andamos difundiendo el valle que nosotros soñamos, aprovechando el apellido que tiene don Aldo Valle, que además nos enlaza justamente porque la quinta región para mí es un valle. Es como un valle, y yo lo imagino y lo sueño de distintas formas, y yo creo que nosotros también tenemos que tener la posibilidad de soñar. Ha sido un país que ha vivido muchos golpes desde el estallido social, desde la pandemia, y yo creo que tenemos que permitirnos soñar. Y me gustaría darle la posibilidad al diputado Marcelo Chilini. No podemos estar todos aquí con una cuestión yo salgo sanitaria, para que él pueda pasar, claro. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aldo Valle, seguimos conversando mientras viene el diputado Chile. Estamos con esta restricción acá, de acuerdo a lo que planteaba la autoridad sanitaria, poder tener más de 3 personas en el estudio. Estábamos hablando también de infraestructura y me detengo en la infraestructura deportiva. El Consejo Regional ha entregado muy poca inversión deportiva en los últimos 5 o 6 años al Valle de Aconcagua. ¿Cómo podemos revertir eso? Entendiendo que, por ejemplo, acá tenemos un equipo antiquísimo con una gran trayectoria que tiene récord mundial, etcétera, el querido Unión San Felipe, que hoy día le fue mal, pero ya vamos a repuntar. Bueno, me agradezco la pregunta. Yo estuve hablando ayer precisamente con el presidente de la Asociación Regional de Fútbol Amateur, Cristian Ibaceta, y él me dice que efectivamente se requiere urgentemente de una inversión en infraestructura deportiva, porque a veces estos aportes se reducen, digamos, a implementos deportivos, pero que se sigue practicando mucho fútbol en que el viejo no tiene camarín, los jugadores se tienen que vestir detrás de un árbol y después hacer otro tanto, y entonces a mí me parece que aquí ha habido también un error estructural de la política pública, simplemente porque el deporte y su promoción forman parte del sistema educacional, del sistema cultural de un país. Cuando la organización deportiva convoca, ¿no?, entusiasma en ese periodo, ¿no?, tan sensible de la biografía de cada uno, que es la adolescencia, digamos, a la práctica de un deporte,
está haciendo una contribución cívica, cultural, educativa, ¿no?, que el Estado y que las políticas públicas no pueden desatender, todo lo contrario. O sea, lo que tiene que hacer es que cuando hay una organización o cuando hay una asociación, el Estado debiera celebrar y debiera por lo mismo ponerse a disposición, apoyar, hacer el aporte que se requiere. E insisto que debiera haber por lo mismo también, de cara a las provincias, un presupuesto exclusivo, específico, digamos, porque no toda la región tiene las mismas urgencias, las mismas necesidades, de modo que también me propongo llevar adelante una política regional de contribución, de desarrollo de la infraestructura deportiva. Seguimos con lo mismo, diputado Chile, nos sentimos aquí abandonados. Sí, yo sé, somos el patio trasero, equipo. Gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Sí, conozco el sentimiento que existe en el Aconcagua respecto de la subcentralización, por llamarla de algún modo, que no tiene que ver directamente con Santiago, sino que con la capital regional. Y bueno, yo hace rato he graficado que allá le da un poco de gripe a los ascensores o al sistema de transporte público, y corren las autoridades a resolverlo, y acá tenemos problemas. O sea, al intendente lo tenemos súper grave y no llega nadie. Al intendente lo tenemos haciendo la pega del gobernador todos los días en Valparaíso. ¿Para qué estamos con cosas? Sí. Lo mismo pasa en Santiago respecto del ministro del Interior, hace la pega al intendente. Es así, y eso es lo que nosotros tenemos que, creo yo, corregir. Bueno, esto lo hemos conversado antes. Yo creo que la regionalización militar fracasó. Fue concebida geopolíticamente, incluso era una especie de provocación a nuestros vecinos, porque las regiones estaban llenas de flechitas que amenazaban hacia Perú, Bolivia, Argentina, y lo que prometió no lo cumplió, que fue un desarrollo armónico y equilibrado del conjunto del país. Terminó concentrado en Santiago, que es la única región rica junto con Antofagasta, que se explica por la minería, no por otra razón. Y todo el mundo volviendo a sus orígenes y a su identidad. Esa es la razón de la Aconcagua. Exacto. ¿Ah? Yo me siento aconcagüino, no me siento porteño. Y la manera de sentirnos integrados como región, o es que se cambia la manera de tomar las decisiones y distribuir el poder al interior de la región, o vamos a tener que entendernos siendo diferentes y asociándonos. Porque también no hay que perder de vista que con el Aconcagua y Valparaíso, bueno, formamos el gran corredor bioceánico. Exacto. Y eso no es una cosa poco importante. Aldo, lo quiero llevar al tema de la seguridad ciudadana. El gobierno regional, Consejo Regional, ha aprobado importantes aportes a Carabineros y a la PDI, incluso también en menor medida a los servicios de salud. Incluso hay un aporte, un convenio Gore-Minsal para infraestructura, pero vamos específicamente a lo que son las policías, porque se han entregado ciertos aportes bastante modestos si uno los compara con otras regiones, pero nadie hasta este minuto, yo no he entrevistado, prácticamente a todos los consejeros regionales los he entrevistado, pero no he escuchado ninguna declaración respecto de cómo se utilizan esos elementos. Hemos entendido que entregar un aporte a Carabineros va a redundar efectivamente en la seguridad ciudadana, en mejorar la seguridad ciudadana, y nos hemos dado cuenta que en la práctica no es así. ¿Cómo se puede corregir aquello desde el escenario en donde usted eventualmente estaría como gobernador regional? Bueno, yo tengo la convicción también de que se ha equivocado en general el rol del Estado y de la institucionalidad política en materia de seguridad, por distintas razones. Algunos levantan esto como una bandera política, ideológica, tratando de sacar partido en alguna oportunidad. Otros que se retraen, que tienen dudas, que no asumen las responsabilidades para no ser acusados de autoritario o represivo. Y la verdad es que una y otra actitud a mí me parece que no conducen a un bien público que es fundamental: la seguridad, la confianza, la tranquilidad de que podamos estar en nuestras casas sin que
nuestras vidas o nuestra integridad física o nuestros bienes estén en peligro, que podamos caminar por las calles sin que estemos expuestos, digamos, a ninguna agresión, a ningún acto, ¿no es cierto?, de fuerza, en fin. La seguridad es una función pública constitutiva del Estado. El Estado que no garantiza seguridad es un Estado que deja de cumplir una función sustantiva que le es propia, ¿no? El Estado que no garantiza seguridad, confianza, certezas que necesita la sociedad, creo yo que queda debiendo, ¿no?, en una función muy importante. Y esto, entonces, no es solo tarea de las policías. Y la política pública no satisface esa función porque entrega unos aportes a los cuerpos policiales. A mí me parece que, obviamente, debe entregar aportes a los cuerpos policiales, pero la definición de las estrategias, de los instrumentos de la seguridad ciudadana, a mí me parece que no son, por así decir, competencia exclusiva de los cuerpos policiales. Aquí se requiere algo más de sociología, algo más de psicología social, algo más de criminología, ¿no?, para diseñar intervenciones que permitan, desde luego, invertir muy bien los recursos y obviamente hacer las contribuciones en la medida suficiente, ¿no? Esto es una demanda tan importante como tenemos que hacer el esfuerzo por vivienda social, como tenemos que hacer el esfuerzo por educación. No puede ser que seguridad sea el pariente pobre, que se le deje ahí, digamos, unos cuerpos policiales que a mi juicio tampoco han sabido diseñar muy bien, de manera interdisciplinaria, la respuesta de política pública en seguridad. De modo que yo me propongo una política pública regional en seguridad que tenga, desde luego, un carácter más científico, técnico, interdisciplinario, porque hasta ahora los cuerpos policiales, a mi juicio, no dan con el diseño que necesitamos. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos intendentes. Me atrevería a decir que, no sé, los últimos 20 años, todos coinciden, y estoy diciendo exactamente desde que empezaron los consejeros a ser electos democráticamente, todos coinciden, los intendentes, es que eso es una verdadera, voy a graficarlo verbalmente, una verdadera olla de grillos. Cada uno quiere sacar partido para su propio molino, cada uno quiere figurar, hay muchas presiones al intendente para sacar tal o cual proyecto, aparecen los diputados, aparece el senador, lo vuelven loco literalmente, porque las platas son muy reducidas, los recursos siempre son muy reducidos. Usted se va a enfrentar a eso, y usted me acaba de decir que aquí va a poner una política, va a tratar de implementar una política más bien profesional. ¿Cómo se puede entender eso cuando claramente tenemos consejeros regionales que son entes políticos y que han hecho de su vida la política, sin necesariamente un sustento técnico? Bueno, a mí me parece que hay una oportunidad, porque el gobernador regional va a tener, primero, iniciativa exclusiva en estas materias, ¿no? Es él el que tiene que proponer, formular diseños de política pública regional. Obviamente necesita la aprobación, el acuerdo, la mayoría, ¿no?, del Consejo, es decir, de los consejeros y consejeras. Pero eso es gestión política, que yo creo que hay que hacer. Y obviamente la propuesta tiene que tener estos requisitos, digamos, de interdisciplinariedad, ¿no?, de fundamentación científica, sociológica, criminológica, porque está claro que los actuales órganos policiales, a mi juicio, no lo han logrado, y si solo nos quedamos en entregarle aportes para su infraestructura, para sus equipamientos, para que tengan más vehículos, en fin, y estén en condiciones de responder a las situaciones, ¿no es cierto?, que se producen en materia de seguridad, eso está muy bien, pero yo creo que falta un diseño y una relación, porque también en este diseño yo no creo que haya que excluir a las policías, yo creo que tienen que estar las policías, pero tiene que constar, a mi juicio, de un carácter interdisciplinario. Y cómo luego esto se logra ante una diversidad a veces de pequeñeces, ¿no? Bueno, el gobernador regional va a tener también un carácter de autoridad política independiente. No va a depender de la mirada del parlamentario, no va a depender de la llamada del senador, ni lo que le diga el ministro, ni lo que pueda decir el director general de Carabineros. Obviamente el gobernador tendrá que escuchar,
pero ni siquiera tendrá que depender de la opinión que tenga el presidente de la República al respecto, ¿no? Obviamente el gobernador regional tiene que atenerse a las leyes, al ordenamiento jurídico, pero en cuanto a su iniciativa política, esta es una autoridad que tiene su propia fuente de legitimidad. Eso creo yo que cambia muchísimo en relación a los actuales intendentes, que son finalmente funcionarios administrativos dependientes no solo del presidente de la República, sino que más bien del establishment político, es decir, de otras autoridades también, porque va a depender del gobierno de turno y en consecuencia la opinión del senador o la opinión del diputado puede ser muy importante a la hora de que esa persona continúe o no en el cargo. Eso no va a ocurrir con el gobernador regional. Diputado Chilen, para poner bien claro los domicilios, Aldo Valle es digamos, apoyado por Partido Socialista, PPD. Sí, bueno, Aldo, lo sabemos, rector de la Universidad de Valparaíso, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile. Una figura nacional. Es independiente, una figura nacional que siempre ha estado en la trinchera de la defensa por la mejoría de la calidad de la educación pública y también por su cobertura. Bueno, recibió una universidad en ruinas como era la de Valparaíso, hoy día patrimonialmente sana, próspera, de buena calidad, carreras excelentes, y es independiente, y en esas condiciones que lo apoyamos el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Socialista en el cual yo milito. Un poco haciéndonos eco de lo que ha demandado la ciudadanía, pues aire fresco, figuras nuevas que no hayan estado en la primera línea y en la trinchera tanto tiempo. Ajá. Aldo ha estado en el servicio público, en la universidad, pero no en los cargos de la administración pública. Exacto. O del Parlamento, en fin. Una cara fresca en el fondo, ¿eh? Y estamos muy contentos porque la verdad que nos duele la lejanía con la ciudadanía y quisiéramos que eso se superara. ¿Ha notado el cariño, Aldo, de la gente? Sí, yo a veces inicio reuniones en que las caras son más bien de escepticismo, pero he notado también con gran satisfacción personal que al terminar la reunión el semblante ha cambiado significativamente. Y eso obviamente me estimula y me ha animado, ¿no? a mantener una energía, ¿no? Un nivel de actividad, de respuesta, que, bueno, obviamente esta es una vía más agitada que la que tenía antes, en razón de que hay muchas reuniones, hay que juntarse con muchísimas personas, sí. Pero la verdad es que me he sentido bastante cómodo, sí. Tiene ahí unos segundos, Aldo, para que usted pueda hablar con la gente y para que la motive, para que vaya a las primarias a votar, porque esto es absolutamente voluntario, entonces sí. Es difícil acarrear gente, como decía una abuelita mía. Sí, el llamado es precisamente a que el 29 de noviembre, es decir, el domingo subsiguiente, sí, nomás, sí. Digamos, puedan participar en la elección primaria que habrá en los pactos que inscribieron candidatos para esta elección primaria. Yo formo parte del pacto electoral Unidad Constituyente, ahí hay otro candidato que es de Quillota, que en consecuencia uno de ambos no seguirá, digamos, en carrera, y obviamente quiero pedir el apoyo para ese día 29. Muy importante. Los independientes, quienes no tienen una militancia, quienes no tienen una participación política, pueden participar plenamente en virtud simplemente de su carácter de elector de esta región. Si es un elector inscrito en esta región, puede votar en esas elecciones primarias, no necesita haber tenido participación política ni tenerla actualmente, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía independiente concurra, porque eso le va a dar más legitimidad al proceso. ¿Va a estar más nervioso ese día usted? Voy a estar nervioso, desde luego. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Julio, a ti por esta entrevista. Aldo Valle conversando con nosotros, también la diputada Marzán y Chilen, nuestro diputado. Pausa y retornamos bien al deporte, porque está ahí a Jaime en el estudio 2 esperando. Muy bien. Esta llamada no es cualquier llamada. Es una que solo